Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios en su totalidad. Es eterno, omnisciente, omnipresente, tiene voluntad y puede hablar. Él está vivo y es una persona. Él no es particularmente visible en la Biblia debido a que su ministerio nos lleva a ser testigos de Jesús. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Algunos cultos no cristianos, como los Testigos de Jehová, dicen que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza. Como ustedes pudieron observar en la pantalla, el detractor Carlos Garbira, del Instituto MIAPIC, hace una reflexión sobre el Espíritu Santo y considera que el Espíritu Santo es una persona, es Dios en su totalidad, es omnisciente, omnipresente, tiene voluntad, puede hablar y es una persona. Veamos el análisis punto por punto de este detractor trinitario acerca de la identidad o no identidad del Espíritu Santo. La primera pregunta que debemos hacerlo a Carlos Garbiras, este trinitario, es: ¿dónde aparece en la Biblia explícitamente la frase el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad? Segunda pregunta para el señor Carlos Garbiras: ¿dónde aparece el término omnisciente aplicado explícitamente en algún texto de la Biblia aplicado al Espíritu Santo? Tercera pregunta que le hacemos al señor Carlos Garbiras: ¿dónde aparece la expresión o el término omnipresente aplicado al Espíritu Santo en la Biblia? El señor Garbiras objeta utilizando el texto de 1 Corintios capítulo 12, verso 11, donde declara que el Espíritu Santo tiene voluntad y que reparte a cada uno en particular como Él quiere, según la Reina Valera, edición 1960. Él hace referencia a que el Espíritu Santo es una persona y que una fuerza activa no puede tener voluntad. ¿Es cierta esta afirmación? Este argumento del señor Carlos Garbira es insostenible, inválido. Porque cuando vamos a la Biblia en Juan capítulo 3, verso 18, de forma personificativa o de forma de prosopopeya, el mismo Jesucristo personifica el viento. Cuando vamos a Juan capítulo 3, verso 8, donde dice que el viento sopla donde Él quiere. Cuando hacemos un estudio minucioso en interlineal griego-español por Francisco La Cueva, el doctor Francisco La Cueva, edición 1984 por la editorial CLIE, nos damos cuenta que ahí aparece el término neumas. Veamos la interlineal griego-español. Busquemos Juan capítulo 3 en su verso 8, donde Jesús dijo: el Espíritu donde quiere sopla, y la voz suya oyes, pero no sabe de dónde viene y a dónde va. La palabra que vemos aquí en pantalla es neuma, que es el neutro. Vemos aquí neuma, que es el neutro, con el artículo neutro. Y dice, donde quiere sopla. Ahí vemos la palabra selei. Le hacemos una pregunta al Instituto de MIAPIC. Si el Espíritu Santo es una persona o que tiene voluntad, entonces debemos decir que el viento
algo impersonal, tiene voluntad, o sea, es una persona. Nada menos que en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, está Pablo personificando el Espíritu, no le está dando personalidad al Espíritu. Lo mismo que hizo Jesucristo en Juan capítulo 3, en su verso 8. Pero ahora vamos a analizar el verbo selei, declinación selei, que es querer, tener voluntad. Veamos en el diccionario de Vine, en la página 730, sobre el vocablo celos, que vemos en pantalla. En la página 730 del diccionario W expositivo de palabras del hebreo y griego, Vine, vamos a ver sobre el término celos, que viene del Strong 2309. Significa semánticamente o etimológicamente querer, desear, implicando volición y propósito con frecuencia, una determinación. Se traduce como el verbo querer con la mayor frecuencia y cita Mateo capítulo 17, verso 12, Marcos capítulo 9, verso 13 y Juan capítulo 3, verso 8, el texto que estamos analizando. También en este último pasaje es del viento, y en Lucas 3:71, del deseo de Herodes de dar muerte a Cristo. O sea que este término se le aplica a personas. Sin embargo, el término telos en Juan capítulo 3, verso 8, se le aplica al viento como algo inanimado, como algo impersonal. Sin embargo, Jesús no se estaba refiriendo al Espíritu Santo, sino se está refiriendo en ese texto al viento que sopla donde Él quiere, donde Él desea, que tiene voluntad. Así que el texto de 1 Corintios capítulo 12, verso 11, está completamente inválido, refutado en el griego koiné. Veamos el siguiente argumento de Carlos Garbiras del Instituto de Miapic. El Instituto de Miapic hace como objeción que el Espíritu Santo habla y una fuerza activa no puede hablar. Por tanto, y además, el Espíritu Santo es una persona porque tiene voz. En el texto anterior vimos en Juan capítulo 3, verso 8, dice que el viento, dice que sopla donde Él desea, tiene voluntad, pero dice que uno escucha su voz. Entonces, por tanto, además, ¿es el viento una persona? Porque tenga voz. Sin embargo, él utiliza Apocalipsis capítulo 2, verso 7, donde el Espíritu Santo habla a las 7 congregaciones y el texto dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, en algunos textos pone como manifiesto algunas prosopopeyas o personificaciones. ¿Qué cosa es una personificación? Es atribuirle cualidades de humanos, como si fuera un antropomorfismo o expresiones antropomórficas, características humanas, a algo impersonal y abstracto. Y la personificación o la prosopopeya es nada menos, cuando vamos a un diccionario, es darle sentimientos, emociones y cualidades a algo abstracto e impersonal. Cuando vamos a Job capítulo 28, verso 14, dice que el abismo y el mar dijeron. Cuando vamos a Job capítulo 28, el verso 22, dice que el Abadón y la muerte dijeron. Cuando vamos a Proverbios capítulo 30, verso 16, dice que el fuego dice o habla. Cuando vamos a Job 38, 35, dice que los relámpagos dicen o hablan. Cuando vamos a Jueces capítulo 9, versos 8, 10, 12 y 14, habla de la parábola de los árboles, del olivo, del cambrón, la higuera, dice que dijeron. Entonces, este argumento es inválido, completamente refutado a la raíz de la palabra de Dios. El siguiente argumento del Instituto de Miapic sobre el significado de persona, ellos admiten que el Espíritu Santo es una persona. Busquemos por favor en el diccionario de Vine
bajo la sección persona en la página 658. Bajo el subtítulo persona. Como ustedes pueden ver, la palabra persona en griego es prósopo, según el Strong 4383. Dice que para cuyo significado veas también apariencia, y se traduce también como persona o personas. Se traduce literalmente en Lucas capítulo 20, verso 21, 2 Corintios capítulo 1, verso 11 y Gálatas 2:6. En el primer pasaje y en el último se halla en el contexto de hacer acepción de persona. También el término persona o prósopo, como realmente es la palabra griega para persona, a Jehová se le aplica en Mateo capítulo 18, verso 10, donde dice que los ángeles contemplan el rostro de Dios. Veamos la interlineal de Francisco de la Cueva, Mateo capítulo 18, verso 10, en la sintaxis griega. Mateo 18, en su verso 10. El texto dice que los ángeles de ellos en el cielo siempre ven el rostro del Padre. La palabra prosopon, que vimos en el diccionario de Vine, que es traducido por persona y aquí es traducido por rostro, dice que los ángeles contemplan el rostro o la persona del Padre. Sin embargo, no existe ningún texto donde diga que los ángeles contemplan el rostro o la persona de la tercera persona de la Trinidad. El argumento de Meapik es completamente inválido, insostenible, a la raíz del griego koine. También a Jesús se le aplica el término prósopo en Hechos capítulo 20, versículo 25 y verso 38, y Mateo capítulo 14, verso 65, y Apocalipsis capítulo 1, verso 16. También la Biblia se le aplica el término prósopo, persona, a los ángeles. Busquemos Apocalipsis capítulo 7 en su verso 11. El texto dice: y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y cayeron delante del trono sobre los rostros. Y aparece el neutro plural ta prósopa, que es prósopo. Sin embargo, los 24 ancianos y los seres vivientes también son personas, y los ángeles. Mi pregunta es al Instituto de Meapik y principalmente al trinitario extractor en contra de los testigos de Jehová llamado Carlos Garbira. ¿Puede el Instituto de Meapik y usted mismo buscar un solo texto, tanto en la Septuaginta griega y en el Nuevo Testamento? Aquí puedes notar la Septuaginta griega y en el Nuevo Testamento un solo texto donde el término prósopo, que puede traducirse como rostro, según Mateo 18:10, el texto que hemos analizado, aspecto, cara, faz, que se le aplique al Espíritu Santo si es una persona, como realmente usted dice. Definitivamente su argumento queda invalidado, queda refutado insosteniblemente, vulnerable a la raíz del griego koine. Un saludo para todos y hasta otro video más acerca del Espíritu Santo.